Dios le bendiga. Oremos, Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por el tiempo que nos vas a permitir compartir. Glorifícate, Señor, en este tiempo. Ayúdanos para que nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, esté atento y podamos aprender más y más de tu palabra, ponerlo por obra, ponerlo en práctica y vivir para agradarte en todo. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga. Vamos a estar abriendo nuestra Biblia en Mateo 24. El tema de hoy es velad y orad. Velad y orad. O velen y oren en español panameño. Velad y orad. Mateo 24. Vamos a leer en Mateo 24 los versículos 36 hasta el 44. Dice, versículo 33, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y la pregunta obligada aquí es, ¿cuándo viene el Señor? En cualquier momento. Cuando nosotros no pensamos, todo el mundo está... ¿Ah? Mateo 24, 36 al 44. Entonces, mire, por ejemplo, ahora hubo el terremoto allá en Turquía, terrible, muchos muertos. También hace unos días tengo entendido que tembló, creo que en República Dominicana o Puerto Rico, por allá. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes ven alrededor de todo el mundo, empiezan a salir los profetas, los escatólogos. ¿Saben lo que son escatólogos? Son las personas que están estudiando los eventos de los últimos tiempos. Y empiezan a decir, mire, que prueba, que no sé qué, pero el Señor dijo desde el principio, estos son principios de dolores. Nosotros no tenemos que estar atentos a cada cosa que pasa para estar diciendo, viene Cristo, viene Cristo, viene Cristo, porque estas cosas han ocurrido por siglos. Siempre ha habido temblores. Han habido erupciones volcánicas que se han tragado comunidades completas. Temblores que han hecho que la tierra se hunda y un pocotón de gente se ha muerto. Entonces, nosotros realmente, esta es mi opinión personal, es una pérdida de tiempo cuando los cristianos se la pasan buscando en cada cosita una señal de que Cristo viene. ¿Ok? La señal de que Cristo viene no está en la naturaleza, no está en los huracanes, no está en los temblores. La señal principal de que Cristo viene la tenemos en la misma iglesia. Y el Señor, el apóstol Pablo dijo que no vendría sino hasta que se manifestara la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía es cuando la gente que supuestamente conoce a Dios se aparta de Dios, empieza a dejar la fe, empieza a ir por otros caminos. Acabo de ver hace un momentito ahí un video de un cantante muy famoso que su apellido empieza con W y termina con doble T.
y que le preguntaron que si el diablo existía. Y empezó a decir que el mal existía, que no sé qué. Oye, el diablo existe, lo único que tiene que decir era sí. Pero empezó a hablar como habla todo el mundo. Existe un mal y que existe el bien, existe, el diablo existe, punto. La Biblia lo dice claramente. Pero eso es parte de la apostasía, porque esas cosas se responden de esa manera porque quieren quedar bien con el mundo. No quieren decir cosas que ofendan a la gente o que hagan sentir a la gente cosas raras. Mire, nosotros tenemos que aferrarnos a la verdad y estar firmes con eso. Ahora, la Biblia nos dice, estamos leyendo en estos pasajes donde Cristo está hablando de los últimos días. Y lo primero que dice en lo que hemos leído, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Okay? Usted y yo no sabemos y no vamos a saber cuándo viene Cristo. El Señor no nos lo va a decir. No nos va a mandar un sueño, no nos lo va a revelar en una visión, no lo va a decir. Cuando venga, venga. Punto. Por lo tanto, ¿no? El Señor nos anima, nos exhorta, dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, yo hace tiempo me fui a ver como en los días de Noé y son muy parecidos a los tiempos que estamos viviendo. Pero más allá de eso, ¿qué significa como en los días de Noé? Dice, porque como en los días de Noé, antes del diluvio se estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, nosotros podemos querer buscar un montón de cosas detrás de estas palabras, pero estas palabras, el Señor Jesús dijo ahí lo que quería decir. Cuando el diluvio, la gente estaba viviendo su vida normal. Por eso dice, estaban comiendo y bebiendo. No se refiere a que se estaban llenando de alcohol ni nada de esas cosas, sino que estaban viviendo su vida normal. Estaban comiendo y bebiendo. Puede ser agua, licor, soda, lo que sea. Bueno, no creo que existiera la soda en aquel momento, pero estaban comiendo y bebiendo. Jugo de naranja, lo que sea. Ellos estaban su vida normal y no les importaba absolutamente nada el asunto del diluvio, a pesar de que Noé les estaba diciendo que viene un diluvio. Se estaban casando y dando un casamiento. Y de nuevo podemos pensar muchas cosas de eso, pero lo que el Señor está diciendo, ellos estaban viviendo su vida sin importarle nada. No les importaba cuántas veces le dijeran que venía el diluvio, porque no les interesaba. Y así mismo, usted ve ahora, nosotros nos angustiamos, nos preocupamos, nos sentimos incómodos porque le hablamos a la gente de Cristo y la gente no hace caso, como en los días de Noé. Le decimos arrepiéntete y no hacen caso, como en los días de Noé. Le decimos Cristo viene y no hacen caso, como en los días de Noé. Ellos siguen comiendo y bebiendo, casándose. Bueno, aquí no se casan siquiera. Uniéndose y dándose en unidad, como quiera corramos. Uniéndose, porque aquí en este pueblo nadie se casa. Entonces, pero casándose y dándose en casamiento. Y no les importa cuántas veces le digamos que Cristo va a venir y que ellos van a tener que pagar por sus pecados. Siguen en la misma cosa. Básico. Nada espectacular. Jesús no estaba trayendo una revelación grandiosa de lo que eran los días de Noé. Solo les estaba diciendo, esta gente simplemente no les importaba nada con Dios. ¿Ok? Entonces, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y no van a entender hasta que Cristo venga. Y aquí es diferente, ¿no? Ahí se los llevó a todos, los mató a todos los que no creyeron. Aquí va a ser, se los llevó a todos, pero se llevó a todos los que creyeron. Nos va a llevar a nosotros. Entonces dice, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces hay gente que dice que esto no tiene absolutamente nada que ver con el arrebatamiento. No importa. No nos compliquemos la vida en este momento de si tiene que ver o no tiene que ver con el arrebatamiento. Puede que sí, puede que no. En este momento no lo voy a contestar porque no es el tema mío. En otro momento puede ser que nos sentemos y agarremos una lupa y veamos en detalle qué está diciendo el Señor Jesús con referencia a esto. Pero, ¿a dónde vamos? Dice, velad pues, y esta es la parte importante. Velad pues porque no sabéis
¿a qué hora ha de venir vuestro Señor? De nuevo, ¿alguien sabe cuándo viene Cristo? En cualquier momento. ¿Ok? Él no nos va a decir a nosotros el día ni la hora, nadie sabe, solo el Padre. Entonces, ¿qué dice? Velad. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mire lo interesante. De nuevo, la gente buscando señales en los terremotos, en los huracanes, en las homosexuales y en un montón de cosas. Pero cuando esa gente diga, esos mismos que están buscando, que no tienen idea, que piensan, oh, todo está tranquilo, no pasa nada. Cuando ellos no están esperando lo que venga, en ese momento, ¡pam!, aparece. Diga. Ahí hay dos cosas muy importantes para mí. La parte de donde dice que y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. O sea, ese momento lo entendieron que lo que Noé decía era la verdad, que iba a venir. Sí. Ellos estaban criticando, entonces ahí, pero ya no había forma. Correcto. Ya no había forma. Y entonces la otra parte es de que no entendieron, pero sabed esto. Si el padre de familia, el 33. O sea que tenía el versículo ahí. Velad pues porque no sabéis qué hora ha de venir nuestro Señor. Ahí también tenemos que estar claro en algo, que la venida del Señor, de Él físicamente para buscar a su pueblo, se va a cumplir. Correcto. Pero también la venida del Señor viene para todo lo que parte antes que venga el Señor. No sabemos cuándo nos vamos. No. Entonces tenemos que estar preparados, porque la venida del Señor también viene para todo el que parte, ya vino para Él. En cierta forma, sí. En cierta forma, para cuando resucite, va a resucitar. Ya no tienes más oportunidad de cambiar de opinión. Exactamente. Si estabas Así que si y te agarró la muerte, lo que están pensando es que cuestiones que cuando el Señor venga y siga una vida sobre nada, están bien enredados. Pues tenemos que estar preparados porque hoy estaba, por algo que pasó, hoy estaba recordando con la hermana Uva. La verdad que eso también fue para mí sorprendente. Cuando Germán, de repente en la mañana, no estaba Germán. O sea, en la tarde lo vieron, pero ya en la mañana no estaba. Entonces, así nos puede pasar a nosotros. Si yo ando de cualquier manera, yo no sé en qué momento me va a agarrar la muerte. Y cuando se llega la muerte, ya se me acabó la oportunidad. Entonces, nosotros no tenemos que estar, o sea, vamos a hablar de las dos cosas. Ese hermano dice, yo no sé en qué día y a qué hora me va a llegar la muerte. Es más, si yo planeo suicidarme hoy a las 8 de la noche, yo ni siquiera sé si mi suicidio va a funcionar. ¿Sabe cuánta gente se ha intentado? Hay gente que se ha intentado suicidar hasta 5 veces y no ha podido. Porque alguien llega por alguna cosa y no ha podido. Porque nadie sabe el día que va a morir. Ni aún los que tratan de quitarse la vida. Entonces, el Señor va a venir en algún momento. O vamos a morir en cualquier momento. Nosotros tenemos que estar preparados. No sabemos a qué hora va a venir. Entonces dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurados, creo que me pasé. Sí, me fui más de largo. Ok, entonces básicamente, ¿qué significa velar? Velar. Aquí habla del ejemplo del padre de familia. El padre de familia le corrieron el dato que el ladrón va a venir a las 2 de la mañana. Así que, ¿qué hace el padre de familia sabiendo que viene el ladrón? ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer? Pendiente, pero ¿cómo? Ok, y ya, despierto y ya. ¿Ah? Claro. Dice Uva que no un machete. ¿Y si no tiene más nada?
Un garrote, dice el hermano. Bueno, el asunto es que estar preparado no es simplemente estar despierto. O sea, el ladrón viene y yo voy a estar simplemente despierto y voy a agarrarme a puñeta con el ladrón. No. Sí. No, uno que lo primero que uno quizá trata de hacer es va a la policía y le dice, me corrieron el dato que alguien se va a meter a mi casa. Si la policía no le hace caso, pues entonces tranco mi puerta con doble serrucho, con doble cerrojo, le pongo un mueble detrás y traigo la otra puerta y sello todas las ventanas y no lo dejo entrar. Por decir algunas cosas que podemos hacer. ¿Ok? Pero no es solamente que voy a estar despierto. Velar no significa, ¿qué significa velar entonces en lo que estamos hablando? ¿De qué está hablando cuando dice velad, pues, velad? ¿De qué estamos hablando? A ver, ¿a qué se refiere cuando dice velad? ¿Cómo? Señora. Está velando por lo que él tiene, ¿no? Por eso él está despierto. Ok. Eso es el padre de familia. Pero para nosotros, ¿qué significa velar? O sea, el padre de familia es un ejemplo y lo que dice la hermana es correcto. O sea, él está velando por lo que tiene. Pero hablemos de qué significa velar, porque eso es solamente un ejemplo que el Señor está poniendo para que nosotros entendamos que debemos velar. Pero, ¿qué significa, hablando de la venida de Cristo, qué significa que debemos velar? ¿A qué se refiere? Cuidar lo que el Señor nos ha dado, lo que tenemos, nuestra salvación, ¿no? Uh-huh. Estar pendiente, no descuidarnos. Ok. Mire lo que dice el versículo 44, dice, por tanto también vosotros estad preparados. Tenemos que estar preparados para la venida del Señor. ¿Y cómo estamos preparados para la venida del Señor? Supóngase que una doncella, tiene una cita con su novio, lo que sea, su novio. Estamos hablando de una cosa decente, no estamos hablando de una cosa rara. Entonces, ella está en su casa y ella sabe que el novio va a venir, vamos a decir, a las 8 de la noche. ¿Cómo la va a encontrar ese novio? ¿Toda espelucada? Diga. En perfumada, arreglada, bien vestida, zapatada, calzada, olorosa. Ok, va a estar bonita, va a estar bien arreglada y así debemos estar nosotros para el Señor. La pregunta es, ¿cómo nosotros nos perfumamos, nos ponemos bonitos como iglesia? Obviamente, ¿cómo la iglesia se pone bonita para recibir a su Señor? Miren, vamos a leer un poquito más, dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor? Mire, puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, Señor, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será lloro y el crujir de dientes. Ok, entonces, ¿qué nos dice ese versículo de cómo debemos de estar preparados? ¿Cómo debemos preparar? Este versículo nos dice qué es lo importante a la hora de estar preparados para la venida del Señor. Bueno, es que allí dice, yo entiendo, usted puso el ejemplo de la novia, ¿no? Ajá. Pero ella sabe a la hora que el novio viene. Claro. Ella sabe, se prepara. Sí. Pero después que el novio se va, ¿qué pasó? ¿Va a seguir lo mismo, preparada así? No. Entonces aquí el caso es diferente. Aquí hay que estar preparado siempre. Ok. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo estamos preparados? ¿Qué hay que hacer para estar preparados? Mire el otro ejemplo que da. O sea, aquí hay otro ejemplo. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente
al que su Señor puso sobre su casa. Hermano, purificándose. Ok, pero ¿cómo nos purificamos? ¿Qué es lo que hacemos? Ok, aquí hay una... purificar es una palabra que dice que yo me limpio, pero yo me puedo limpiar. Vamos a hablar, por ejemplo, de la reina Esther. Dice que eran 3 años, 2 años, 12 meses, un año, pues, con perfumes y un poco de cosas para poder presentarse delante del rey. Pero Vanessa no se arregló tanto para presentarse delante de mí. O sea, entonces, ¿qué es? Ahora, estaba bien bonita, pero ¿qué es? ¿Cómo es que nosotros nos purificamos? Vamos a utilizar la misma palabra que ustedes dicen. Aquí está dando un ejemplo, vuelvo y les digo, de cómo nosotros nos preparamos para recibir al Señor. ¿Cómo estamos velando? Vamos a leerlo de nuevo. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos quiere? Voy a cambiar la pregunta. ¿Cómo nos quiere hallar el Señor? Dijo, vuelvo al mismo punto, Ajá. haciendo las cosas de que el Señor le agrada que nosotros hagamos, Claro. esperando su venida, estar Bueno, preparado. mire, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Estas son las dos características primeras del siervo. ¿Qué es un siervo fiel? ¿Cómo es un siervo fiel? Está de parte de su amo. Siempre está como estaba Josué con Moisés, ahí siempre viendo, aprendiendo de él, bueno, aprendiendo todo lo que Moisés hacía. Así un siervo fiel, aprendiendo todo lo que hace su jefe, su dueño, las mañas y no mañas. Ok, entonces, el siervo fiel está haciendo lo que tiene que hacer, lo que su amo le manda a hacer. Él cumple con su tarea. ¿Y qué hace que el siervo sea prudente? Tenemos un ejemplo muy claro en la Biblia sobre el asunto de la fidelidad y la prudencia. En la Biblia hay un ejemplo así como bien retratado sobre este tema. La casa construida es uno de ellos, La casa construida por uno de en la ellos. arena y otro en la roca. Ok. La casa construida sobre la arena o sobre la roca, ok. Sí. Ahí se habla sobre el prudente, ¿no? David era prudente. Ajá. David era prudente David era porque, prudente. porque él, para tomar una decisión, él primero le pedía, o sea, iba ante el Señor, pues, a pedirle sabiduría y pues que lo guiara en lo que iba a hacer, ¿no? Me parece a mí que es prudente, no Sí, sé. sí, sí. Hay varios, ¿no? Pero, ¿qué les parece, José? No, mire. Mi Señor me ha puesto sobre todo, menos sobre ti, que eres su mujer. ¿Fue prudente o no fue prudente? Tuvo que pagar por ser prudente, ¿no? Pero fue prudente. No la tocó. Yo estoy seguro que más adelante esa mujer pagó por eso. La Biblia no nos dice nada, no nos enseña nada, pero en algún momento eso se descubrió. Y José no tuvo que hacer absolutamente nada. Entonces, dice, fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su casa. ¿Eso no fue lo que pasó con José? Por su fidelidad y su prudencia, Potifar lo puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Ahora, ¿cuál es la casa del Señor? Nuestro corazón, dice
Nuestro corazón. Porque si Josué hubiera tenido un corazón no recto, él hubiera caído a las cosas que de la esposa que le estaba, de Potifar le estaba diciendo. Ajá. Pero él prefirió salir, huir. También veo que aquí no sé si se componen de las 10 vírgenes, Ajá. las 5 prudentes y las 5 insensatas. Correcto. Las 5 prudentes, ellas tenían aceite, las insensatas no tuvieron y se quedaron dormidas. Correcto. Vino el Señor, ajá, Se quedaron por fuera. y para mí, yo creo el aceite es el Espíritu Santo, Ok. lo simboliza el Espíritu Santo. Sí. Y si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, vamos a caer. Decía, Él nos fortalece en todo, en todas las cosas. ok. Vanessa y yo teníamos una conversación ayer, esas que a veces se ponen así media intensas, porque ella decía algo que yo no es que no esté de acuerdo, es que yo estaba hablando de otra cosa, entonces ella estaba diciéndome eso, y ella decía algo que es cierto. Si viene la persecución y empiezan a perseguirnos a nosotros y usted no está lleno del Espíritu Santo, no va a sobrevivir, no va a aguantar, simplemente va a flaquear cuando llegue el momento. Entonces, pero más allá de eso, necesitamos el Espíritu Santo para poder hacer lo que tenemos que hacer. Pero Dios nos ha dado una tarea. Y si nosotros enfocamos este versículo solamente a la iglesia, ¿qué pasó con los de allá afuera? ¿Cuál es la tarea que tenemos nosotros de nuestro Señor? ¿Qué tarea nos dejó Él? Evangelio. Ajá. Llevar el Evangelio. Y predicar el Evangelio, hacer discípulos, es la tarea que tenemos. Entonces, si nosotros no estamos haciendo esa tarea, que fue la tarea que nos dejó, y el Señor no nos encuentra haciendo lo que nos dejó para hacer, ¿qué creen? A mí me gusta que Elena siempre se sale con esa depresión. No servimos para nada, dice. ¿Ve? Entonces dice, bienaventurado el siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, ¿qué? Lo que te mandé a hacer. Lo que te mandé a hacer. Dios nos mandó a hacer algo. Y si nosotros, Él viene y nosotros no estamos haciendo aquello que Él nos mandó a hacer, ¿ustedes creen que va a estar contento con nosotros? Yo no creo. Yo no creo. Nosotros tenemos que estar haciendo lo que Él nos llamó a hacer. Y aquí volvemos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal, al amor fraternal amor. Creo que me faltó una, pero creo que así. Entonces, nosotros tenemos que nutrirnos más y más de la palabra para poder hacer de mejor manera lo que el Señor nos llamó a hacer. Tenemos que estar preparados en el contexto de lo que está diciendo Jesús, es estar haciendo lo que le agrada al Señor que hagamos. Por eso es tan importante para mí, y se los comparto, para mí es importante lo que yo llegué a comprender, sobre todo creo que fue el año pasado o antepasado, no recuerdo bien, el año pasado, sobre lo que realmente significa tener fe. Porque tener fe no es que yo voy a recibir lo que yo estoy esperando. La fe empieza creyendo que Dios es Dios, sabiendo que Dios es real, sabiendo que Dios existe. A partir de ahí viene cualquier otra definición de fe. Si uno dice yo tengo fe, pero no crees en Dios, tu fe no es real. Es falsa, no es verdadera. Lo primero que tenemos que hacer es, dice la Biblia, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. A partir de ahí, entonces, estoy seguro de lo que voy a recibir, de lo que espero, y estoy convencido de que aunque no lo veo. Pero ¿qué pasa? La fe, la Biblia está toda conectada. Entonces, todo este asunto que vemos de las peticiones, Santiago lo simplifica. Y dice, Santiago no, pero Juan, dice,
si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, sabemos que nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. ¿Lo que pedimos cómo? De acuerdo a su voluntad. No lo que yo pido porque quiero, sino lo que pido de acuerdo a su voluntad. Entonces la fe nos lleva a vivir de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando pedimos algo de acuerdo a la voluntad de Dios, puede ser, vamos a hablar de cosas así como, entre comillas, medias superfluas. Pero vamos a suponer que yo le pido a Dios un vestido para predicar el domingo porque los que tengo me parece que no están en buena condición. Y si eso está de acuerdo a la voluntad de Dios, yo voy a tener mi vestido. Entonces, pero nosotros debemos entender que Dios nos está llamando a cosas más grandes. Y ahí está el punto. Entonces, nosotros debemos estar velando porque el Señor va a venir. ¿Cuándo? En cualquier momento. Él va a venir. Vamos a Marcos 13. Todo lo que estamos viendo y vamos a ver es la misma cosa. Estamos en la misma línea. Inclusive estamos hablando de la misma cosa, pero lo estamos viendo en diferentes momentos. Marcos capítulo 13, versículo 32 al 34. Dice así. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Al portero. Ajá. Al portero mandó que velase. Ahora mire, ¿qué dice ahí? Dice que a todos les dio la misma tarea. ¿Qué dice? Dice que el padre de familia se fue y a todos los dejó para que hicieran la misma cosa. ¿Eso fue lo que dice? ¿Qué dice allí? Mira, aquí dice tres cosas importantes. Tres. Versículo 34. ¿Ok? Dice, yéndose lejos dejó su casa. Primero, pensemos que este Señor es Jesucristo. Se fue allá al cielo. ¿Ok? Y nos dejó a nosotros. Entonces, miren lo que Él nos dejó. Lo primero dice que nos dejó, dice, autoridad. O sea, usted y yo tenemos autoridad delegada por Jesús. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Pero esa autoridad que nos dio Jesús, dice aquí, y a cada uno su obra. De tal manera que en la obra que yo hago, yo tengo autoridad para hacer esa obra. Si algo se opone para que yo haga la obra que Dios me mandó a hacer, yo puedo fácilmente, digo no fácilmente, pero tengo la autoridad para quitar lo que se opone porque tengo autoridad del Señor para cumplir con esa obra. De tal manera que, por ejemplo, digamos, yo soy pastor de esta iglesia, ¿ok? Y algo se opone a mi pastorado. Y si Dios me mandó a hacer esta obra, yo tengo como pastor autoridad sobre esta obra. ¿Ok? Entonces, ya vimos que nos dio ¿qué? Autoridad y cada uno su obra. Y mandó que, al portero mandó que ¿qué? Que velase, que estuviera atento. Que estuviera atento. Dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, estaba hablando a los discípulos, a todos lo digo, velad. O sea que aquí podemos entender que esto no es solamente para los discípulos. Dice, a todos lo digo, todos debemos estar, como dicen por ahí los de allá,
Ojo al Cristo. Debemos estar pendientes. Debemos estar todo el tiempo concentrados y enfocados en las cosas del Señor. ¿Ok? A todos los digo, velad, presten, estén atentos. Dice allá Mateo, estén preparados. Estén preparados. El Señor cuando venga nos debe hallar ¿cómo? Haciendo así, ¿ok? Velando, preparados. Debemos estar listos. El Señor, nosotros no podemos descuidarnos ni un instante, ni un momento. Hace un momento me escribía mi hija, porque allá donde ella está, en la casa de ella tiene una célula. Y empezaron a ocurrir ciertas cosas hace unos días atrás, hace un par de meses, un mes, algo así, empezaron a ocurrir cosas. Y yo le dije, por ahí por tu casa debe haber alguna bruja. Entonces hoy me estaba diciendo, creo que tenías razón, porque empezaron a decir que por cierta área, por allí, a cierta hora de la noche se oye un fuerte olor a tabaco. Y yo le dije a Vanessa, esa es una santera. Sí, eso se hace en santería, eso es una santera, un santero, una santera que está por allí. Entonces, ya más o menos saben quién es, más lo tienen identificado. Pero yo que le dije a ella, bueno, mira, Efesios 6, del 10 al 19, la armadura de Dios, tienes que estar vestida, tienes que tener tu armadura puesta. Primera de Pedro 1, 5 al 8, añade a tu fe virtud, etcétera, etcétera. Si nosotros estamos, la mejor manera de velar es haciendo lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que nosotros debemos estar, debemos vestirnos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Entonces, una de las mejores cosas que podemos hacer nosotros es estudiar la armadura de Dios. No leerla, sino estudiarla. Porque, por ejemplo, dice, ciñe tus lomos con la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál es la verdad con la que debo ceñir mis lomos? La palabra, ¿cuál palabra? Esto está lleno de muchas cosas, la historia de Abraham, de la historia de José, la historia de Josué, la historia de David. ¿Cuál palabra es la que tengo que ceñirme? ¿Qué es lo principal que yo con lo que debo ceñir mis lomos? Digo, toda la palabra, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, pero hay algo que es lo más básico. Levante sus manos para que le lleven el micrófono. Bueno, sí. La fe, ¿no? Ok, la fe. Ok. ¿Fe en qué? Fe en la palabra y en Cristo. En Cristo. Ok, cuando decimos que debemos tener fe en Cristo, por ejemplo, yo tengo fe en Cristo, ¿qué significa tener fe en Cristo? Fe en Cristo. Yo le digo, hermano, descanse usted, yo la llevo. La palabra profética, ¿no? El Señor, los apóstoles están diciendo que ellos mismos lo vieron con su propia vista y estuvieron ahí presentes. Entonces, esa es la palabra profética, lo que el Señor Jesucristo, lo que Dios permitió a través de su Hijo, que viniera a hacer el trabajo por nosotros, la palabra profética. Muy bien. Ok, pero ¿qué es lo que nosotros creemos de Cristo que realmente nos hace salvos? O sea, creer que Cristo es Cristo no me salva. ¿Qué es lo que me hace salvo al creer en Cristo? ¿Qué es lo que yo debo creer? ¿Qué es lo que yo creo que realmente me hace salvo? Ok, esa es una parte, dice. Ya lo dije. Pero no soy yo. Ana, si tiene trabajo, que Él murió por nuestro pecado. Sí, pero, ok, y ya solamente creer que Él murió por nuestros pecados ya nos hace salvos, porque por allá hay un montón de gente que cree
Usted le pregunta y dice, no, Él murió por nuestro pecado. ¿Eso ya nos hace salvos? Y que derramó su sangre, ¿no? Por nosotros. ¿Eso ya nos hace salvos? Bueno, ¿Eso nos hace salvos? ¿Qué nos hace salvos? ¿Cuándo es que nosotros realmente somos salvos? Cuando creemos que. O sea, Cristo vino, Cristo murió, derramó su sangre, pero ¿eso en sí nos hace salvos? ¿Qué nos hace salvos? Creer en Él, ok. Creer en Él nos hace salvos, ¿ya? O sea, creerlo así. Hay un montón de gente allá, ahora viene Semana Santa y todos los que creen en Él van a crucificarlo como todos los años. Cada año lo vuelven a crucificar una y otra vez, ok. Entonces, ¿eso en sí nos hace salvos? Creer, sí. Sí, creer en sí, pero creer en Él así a seca, porque ya le digo, toda esa gente que está allá afuera, el creer en Él nos lleva a hacer su voluntad. Mire, creer en Jesucristo. La palabra es que todo aquel que en Él cree no se pierda, Claro, mas tenga vida eterna. claro. Déjeme desglosarle un poco lo que significa creer en Cristo. Yo sé que ustedes lo creen, pero el asunto es que tienen que tenerlo bien claro. Creer en Cristo significa creer que su sacrificio en la cruz es suficiente para perdonar mis pecados. O sea, vamos al Antiguo Testamento. Cuando usted va, por ejemplo, al templo, dice que Salomón sacrificó una cantidad absurda de becerros, 7,000 y pico, una cosa así. Pero eso los salvaba a ellos. ¿Ok? Cada año, cada día, uno en la mañana y uno en la tarde, ¿eso los salvaba a ellos? Cuando yo tenía un pecado, yo iba allá, ponía la mano sobre el becerro, lo degollaban. ¿Eso me salvaba a ellos? No. Pero Cristo con un solo sacrificio. Ese solo sacrificio vale para limpiar los pecados de todo el mundo. Y eso es lo que la gente no puede creer. Eso es lo que la gente no le llega a la cabeza. ¿Cómo Él limpió mi pecado con un solo sacrificio? ¿Cómo que yo, que todavía soy pecador, que todavía me equivoco, soy visto delante de Dios como justo por un solo sacrificio? Y alguien decía, lo que pasa es que ese solo hombre vale más que todos juntos. Miren, la salvación sí es creer en Cristo, pero eso se tiene que desglosar y se tiene que entender tal cual. El sacrificio de Cristo en la cruz, su sacrificio en la cruz, pagó por todos nuestros pecados, simple y sencillamente. Y cuando nosotros dudamos, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, a lo mejor sí, a lo mejor no, porque me puedo poner muchos detalles con esto, pero cuando usted duda que es salvo, está haciendo para usted nulo el sacrificio de Cristo en la cruz. Está haciendo nulo el sacrificio de la cruz. Cuando yo creo en lo que Él hizo en la cruz y yo creo que por ese sacrificio yo soy salvo y estoy seguro de que nada me puede arrebatar del amor de Cristo porque Él murió en la cruz y su sacrificio limpió todos mis pecados. La Biblia dice que habiendo pasado por alto todos los pecados pasados, dice, los pasó por alto. ¿Por qué? Por Cristo. Entonces, ahí. Y eso es lo que, ¿por qué mucha gente acaba yéndose de la iglesia? Gente que ha estado en el púlpito, gente que canta bien, gente que predica bien. ¿Por qué? Porque nunca entendieron lo que Cristo hizo en la cruz. Y cuando entendemos lo que Cristo hizo en la cruz, el precio que pagó, ya eso no se convierte en cualquier cosa. Que dice que está en las cosas de Dios y pisotear El nombre de Cristo. el nombre de Cristo, Ajá. ya no tiene otra oportunidad. Correcto. Porque eso no es asunto de que yo voy a creer y ahora me aparté y voy a volver a creer. No reconocer el gran trabajo Ese que nunca se está creyó. refiriendo, nunca creyó. Ese el nunca trabajo creyó. que hizo el Señor para nosotros. Correcto. Ese nunca creyó. Y por eso, dice,
Dice el escritor de Hebreos, es que nosotros no podemos volver a sacrificar a Cristo para nosotros mismos. O sea, Cristo murió una sola vez. Y de esa misma manera, la salvación en el creyente ocurre una sola vez. No hay tal cosa como que yo fui salvo hoy, me fui a la calle, después volví, no sé qué, no. Te salvas una sola vez. No sé si es la última vez o la primera, pero te salvas una sola vez. Cristo no va a morir 2 veces por nadie. Sí, pero eso ya hemos discutido bastante ese asunto. Entonces, el punto es este. Cuando creemos en Jesús, creer en Jesús significa querer, uno, vamos ahora a desglosarlo un poco más. Uno, que Dios se hizo carne. La Biblia dice que Él se despojó a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 2, o sea, Dios se hizo carne, caminó entre nosotros, fue crucificado, me estoy saltando un poco de cosas, fue crucificado, derramó, o sea, caminó entre nosotros como un hombre perfecto, sin pecado. ¿Ok? Todos esos corderos que mataban antes sin mancha eran un tipo, una sombra de Cristo. Entonces cuando Cristo llega, Él muere sin pecado para redimir a todos los que creen en su sacrificio, los que creen en el poder de su sangre para limpiar nuestros pecados. Luego resucita para ser el primero de la resurrección y para garantizarnos a nosotros que como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y ahí, la cita de Hebreos 10. Hebreos 10, 12. Y ahí, mientras Él espera, nosotros tenemos que estar velando y orando. Y mire que velar, acuérdese de lo que le he dicho siempre sobre la letra I. La letra I es una cosa que une a 2 cosas que están separadas. Velar es una cosa y orar es otra cosa. Velar es una cosa y orar es otra cosa. Nosotros mientras velamos estamos orando. Hay otra parte que dice que velemos en oración. ¿Ok? Pero cuando habla de velar, habla de nuestras obras, del trabajo que hacemos, de estar siempre pendientes y preparados haciendo lo que a Dios le agrada. La Biblia dice que nuestras obras son como un vestido. Y si nosotros tenemos obras que agradan al Señor, nuestro vestido es blanco, dice que es lino, limpio, santo y puro, una cosa así, no recuerdo bien los detalles, pero es lino limpio, está bien limpio nuestro vestido si estamos haciendo lo que agrada a Dios. Y nosotros debemos estar siempre conscientes de que es lo que agrada a Dios para caminar y vivir de esa manera, de modo que cuando el Señor venga o nos agarre la muerte, nosotros estemos preparados para cuando el Señor nos llame a su presencia. No sé si alguien quiere ya. Una pregunta, casi no está relacionada. Sí está relacionada, tiene que ver porque como usted dijo también referente a que, como la palabra lo dice, pues que uno de el punto número 1 del Señor es llevar la palabra, ¿no? El plan de salvación. Por lo que digo, a las personas que por lo menos se les ha hablado de Dios. Y bueno, ellos lamentablemente partieron no aceptando eso. Entonces ya por lo menos, digo, uno le dio el consejo a ellos. Ya ¿en qué condiciones queda eso entonces? Digo, yo me refiero en el asunto de que yo le decía a mi señora, poniendo ejemplo sí, le ponía de ejemplo a mi señora a estos muchachos que les gustaba mucho el trago, pues. Vamos a decir que Luis, y el primero que se me vino en la mente fue Agapito. ¿Usted conoció a Agapito? ¿No? Sí.
Agapito se le habló bastante y lamentablemente él murió en el trago. Después vino Luis, también se le habló. Después vino Vidal, también. Y ahora viene este muchacho. ¿Cómo es? Todos ellos la misma, cortados por la misma tijera, y a todos ellos se les habló, se les dijo. Bueno, Dios es muy misericordioso, extraordinariamente misericordioso. Y nosotros nos gusta, nos gusta consolarnos pensando bien desde nuestro punto de vista. ¿Ok? No sé qué pasaría si fuera un hermano mío, un primo mío, un hijo mío, etcétera, etcétera. Pero si yo tengo un pariente que hasta el último día ha estado terco y se muere, no me van a ver diciendo que a lo mejor, no sé qué, ese se fue para el infierno. Ahora, yo no sé si se fue o no, solo Dios lo sabe. Pero mi pensamiento va a ser que ese está en el infierno. Y no voy a andar, que tal vez, que no sé qué, negativo. ¿Por qué? Porque es que no me sirve de nada. Igual él se fue para donde se fue. Y no importa lo que yo quiera pensar, que a lo mejor Dios hizo esto, o a lo mejor Dios hizo lo otro, o a lo mejor en el último momento a Dios. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Casualmente yo ayer estaba meditando precisamente en ese asunto. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Y esta gente se pasaron toda su vida burlándose de Dios. Podemos agarrar al hombre de la cruz, al ladrón que se murió al lado de Cristo, pero ¿cuántas palabras recibió ese ladrón? A lo mejor ni siquiera había oído hablar, sino por allá de los milagros que Cristo hacía, pero a lo mejor ni siquiera nadie le dijo que se arrepintiera hasta que estuvo en la cruz. No es comparable con una persona a la que todo el tiempo se le está hablando y todo el tiempo está rechazando. Si te la pasas rechazando obstinadamente, personalmente, pero yo no voy a decir que esto es lo que realmente pasa, esto es lo que yo pienso. Personalmente, si te hablé 1000 veces, si te hablé ayer y hoy te moriste, te fuiste para el infierno. Ese es mi pensar. De nuevo, pero Dios es el que sabe. ¿Ok? No me verán diciéndole a nadie, no, que se fue para el infierno. Yo voy a decir, no lo sé. Porque la verdad es que no lo sé. Pero en mi mente, este se fue para el infierno. Y no voy a tratar de que porque era mi hijo, yo no quiero. No sirve, se fue para donde se fue. Entonces vamos a estar en la misma de la otra. Sí. Voy a hacer una cuestión para que ya. No, se fue. Y se fue para donde se fue. Si Dios quiere, si en su misericordia hizo algo al final, porque Dios es Dios y Él hace como Él quiere, entonces, bueno, cuando llegue al cielo me voy a alegrar grandemente porque ahí lo voy a ver. Pero lo más probable es que no lo vea. Porque obstinadamente, y como le acabo de decir, nadie puede burlarse de Dios. Mucha de esa gente está pensando, no, yo voy a vivir mi vida, voy a disfrutar este mundo y un poquito antes de morir me voy a arrepentir. ¿Tú crees que puedes burlarte de Dios? No seas tan tonto. ¿De quién crees que estás hablando? Sí, como los días de Noé. ¿De quién crees que estás hablando? ¿Tú crees que puedes engañar a Dios? Eso es la tontería más grande que hay en el planeta. Pero bueno, hay gente que cree que puede hacer burlarse de Dios. Y bueno, yo no voy a pelear con nadie por eso, pero a veces nos llaman a predicar en sepelios. Y una vez me dijeron, no, que a lo mejor se arrepintió en el último momento, me dijeron. Que él le estaba... Y cuando es así, yo ni siquiera hablo del cielo. No lo menciono. Cuando yo creo que alguien... cuando yo sé que el que murió era un cristiano, que fue cristiano toda la vida, yo hablo con toda propiedad y digo, bueno, nos vamos a encontrar con él allá. Pero cuando yo sé que este hombre todo el tiempo no me van a escuchar decir, no, que se fue para el cielo, nada de esa cosa. Tampoco voy a martirizar a los familiares diciéndole que el hombre se fue al infierno, pero no me van a ver poniéndole que quizás, que no sé qué. No, yo no estoy aquí para engañar a nadie. Esa no es mi tarea y no pienso hacerlo nunca. Y créanme, es difícil pararse en el púlpito pensando que una persona se fue para el infierno y darle aliento a la familia. Pero en ese momento lo que me toca que es, arrepiéntanse ustedes.
Conviértanse a Cristo. Porque hay solamente dos caminos. O vas a estar en el cielo con Dios o te vas para la paila. Mire, la gente dice, algunos dicen que el infierno no existe. Algunos inclusive dicen la torpeza de que Jesucristo no habló del infierno. Eso es una torpeza y una torpeza grande. Jesucristo habló del infierno y habló bastante. Miren, déjenme mostrarle cómo él habla del infierno y ni siquiera la gente se da cuenta. O sea, aparte de que lo mencionó mucho más que cualquiera, porque después de Jesucristo solamente Santiago y Juan lo mencionan. De ahí, él menciona el infierno más que cualquier persona. Pero aparte de eso, ya sin mencionar la palabra, dice aquí, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde? En el infierno. Y cuando bajó y le predicó a los espíritus encarcelados. Cuando bajó, dice, en el momento cuando partió, y le habló a los espíritus encarcelados, que eran todos los que habían muerto, los incrédulos. No, ahí dice que eso fue a los que en los días de Noé. ¿Pero qué hizo Jesús en ese tiempo? Bueno, yo realmente no sé, pero escuché a alguien decir lo siguiente. Jesús no les predicó arrepentimiento. Jesús fue a decirle, miren, aquí estoy. De mí era que le estaban hablando y ustedes no creyeron. Pero esos se quedaron ahí perdidos. No es que fue de que para salvar a nadie. Aquí estoy. Ustedes no creyeron, aquí yo estoy. Una vez que mueres, no importa si moriste antes de Cristo o mueres después de Cristo, una vez que mueres se acabó tu chance. Ya no hay más oportunidad. Entonces, ahora que estamos en vida, velemos y oremos. No se distraiga con las situaciones de la vida. No se distraiga con los problemas diarios. No se distraigan con cualquier cosa. No, nosotros tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades diarias, pero no debemos dejar que nada nos distraiga del camino que hemos escogido. Debemos mantenernos firmes siempre mirando a Cristo y haciendo su voluntad. Y créame, yo soy humano como usted. No crea que para mí es fácil. Ah, no, el pastor no sabe. Yo también soy humano. Yo también tengo mis situaciones. También tengo que tomar decisiones igual que todos ustedes. Pero la pregunta es, cuando tomas tus decisiones, ¿a quién estás mirando? Esa es la pregunta. ¿Estás mirando las circunstancias? ¿Estás mirando tus deseos? ¿O estás mirando a Cristo? Ahí es donde está la diferencia. Y bueno, yo lo que le digo es, mire a Cristo. Oremos.